Hola amigos, soy Carlos Ramos y les voy a hablar de la historia universal. La historia universal es una sucesión de hechos en la cual se dan hechos políticos, económicos, bélicos, etcétera, etcétera, que marcan la vida del mundo, la vida de las civilizaciones. Asimismo, hay civilizaciones que dominan, otras que dejan de dominar, hay enfrentamientos también. Tenemos el caso de que se da también el eurocentrismo o el etnocentrismo entre los historiadores, en que por ejemplo, en la Edad Media era el imperio bizantino y el imperio sarraceno los más fuertes de todos. Los bizantinos eran cristianos, los sarracenos musulmanes, y había un enfrentamiento entre cristianismo e islamismo. Asimismo, en la Edad Moderna, que sigue con el feudalismo de la Edad Media, eh, se da un enfrentamiento entre los ibéricos y los otomanos, ¿no? Los ibéricos como cristianos y los otomanos como musulmanes. Los otomanos habían dominado habían vencido a los bizantinos, y los españoles y portugueses o ibéricos habían expulsado a los sarracenos o moros de su territorio. Eh, eh, en la Edad Moderna es España y Portugal y el Imperio Otomano los más fuertes. Luego se añadirán Francia en el 1700, perdón, en el 1600, e Inglaterra en el 1700. Eh, Así se dan enfrentamientos también, como es el emblemático el caso de las guerras púnicas entre romanos y cartagineses, o las guerras entre macedonios y persas, y también la alianza que hay o la sucesión de imperios y de civilizaciones, ¿no? Está Grecia, está Roma, está Fenicia, está Cartago, y están así varias civilizaciones que son herederas en cierto modo culturales o étnicas de otras, ¿no? Eh, Está también el paralelismo como en Egipto y Mesopotamia, y todo eso, ¿no? Esto en la edad esclavista, en la edad antigua que era esclavista, ¿no? Eh, Asimismo, en la edad media, eh, se da la escolástica, por ejemplo, o se da la invención de la imprenta, que es el paso a la edad moderna, el descubrimiento de América, la derrota de los bizantinos frente a los otomanos, que son tres fechas o tres hitos que marcan la diferencia entre la edad media y la edad moderna. Asimismo, cada revolución política es un cambio de modo de producción. Por ejemplo, del esclavismo se pasa al feudalismo, gracias al cristianismo que se oponía al esclavismo, y es así que el imperio romano, al convertirse al cristianismo, eh, eh, deja de ser un imperio esclavista y pierde sus fuerzas productivas y es invadido por los bárbaros, por ejemplo, ¿no? Eh, También tenemos el caso de la Revolución Burguesa, que es el paso de la edad moderna a la edad contemporánea, en que se pasa del feudalismo al capitalismo. Eh, en la protohistoria también era el paso del tributarismo al esclavismo. Eh, el tributarismo se da en los imperios precolombinos de América, por ejemplo, o en el África precolonial. Eh, Del esclavismo se pasa fácilmente al esclavismo, del tributarismo, perdón, al esclavismo, y eso ya se da en la historia y en la edad antigua, ¿no? La edad media continúa con la edad moderna después, y la edad contemporánea en la que vivimos. El capitalismo, que bueno, es el sistema de producción imperante, es el modo de producción imperante. No podemos olvidar también ese enfrentamiento entre capitalismo y marxismo que se da entre Estados Unidos y la Unión Soviética, por ejemplo, en que hay una crítica al capitalismo porque es el capitalismo un poco el culmen de la evolución económica y social del mundo, ¿no? Lo que hay que hacer ahora es humanizarlo y crear un Estado mundial que haga que haya una mejor distribución de la riqueza y una mejor redistribución también de la riqueza. Esto es importante porque el capitalismo sí es, en mi opinión, el modo de producción definitivo, pero
debe ser humanizado, no debe ser un capitalismo salvaje, ¿verdad? Eh, También tenemos que se puede juntar el materialismo histórico con la historia universal y hacer entender al materialismo histórico como algo real en muchos aspectos y en muchos casos, ¿no? Eh, la historia universal también se puede complementar con la historia de las ideas o la historia del pensamiento político o filosófico. También hay historia económica, hay historia del derecho y hay muchas formas de entender la historia universal. La historia universal es por eso algo que abarca todo, ¿no? Abarca las guerras, abarca civilización, abarca paz, abarca las artes, la ciencia, la cultura, la filosofía, etcétera, etcétera. Eh, es muy importante tener a la historia universal como un bagaje cultural importante que nos ayuda a mejorar, en todo caso, nuestra vida, nos ayuda a tener más cultura, a entender mejor el presente y prever el futuro, ¿no? Que también es importante. En ese sentido, la historia universal debe ser estudiada y debe ser analizada de una forma crítica y de una forma objetiva, ¿no? Como algo que se da en todos los ámbitos y que se refiere a lo que es la vida humana y lo que ha sido la vida humana en los siglos pasados. Muchas gracias.